Entre Europa y Asia, en una región montañosa que ha sido testigo de imperios, guerras y reconstrucciones silenciosas, se encuentra Armenia. Este país, pequeño en extensión pero denso en capas culturales, no se define únicamente por los mapas. Su identidad se manifiesta en la manera en que se adapta lo construido. Se conservan hábitos antiguos sin necesidad de nombrarlos, y se sostiene la vida a través de relaciones invisibles que no pasan por registros formales. Las historias no necesitan adornos cuando los paisajes imponen sus propias reglas. Armenia no se resume en fechas ni en relatos de museo. Se construye en lo que permanece, en lo que cambia sin pretenderlo. ¿Hasta qué punto la belleza del paisaje compensa la dureza de habitarlo? Desde tiempos inmemoriales, el relieve montañoso ha determinado el curso de la vida en Armenia. Este territorio, encerrado entre el Mar Negro, el Mar Caspio y las mesetas del sur, conforma un extenso altiplano que se extiende por cientos de kilómetros cuadrados. A esa vasta región, las fuentes antiguas la identificaban como las montañas de Armenia o, simplemente, el país de Ararat. En su centro, aún se alza la cumbre más simbólica, el monte Ararat, con más de 5.000 metros, desde donde fluye el río Arax y que la tradición vincula con el fin del diluvio. Aunque actualmente Ararat se encuentra fuera de las fronteras políticas de Armenia, su imagen domina emblemas, relatos y memoria colectiva. Ese entorno abrupto, de origen volcánico, configuró las dinámicas de asentamiento desde las primeras civilizaciones. Valles fértiles alternan con gargantas profundas y zonas de pastoreo se intercalan con pendientes casi inaccesibles. En estos espacios surgieron estructuras defensivas, templos, terrazas de cultivo y sistemas hidráulicos que aún hoy sorprenden por su precisión. El altiplano armenio, con sus más de 1.500 metros de altitud media, sirvió como núcleo de desarrollo de culturas sucesivas, algunas de las cuales dejaron huellas arquitectónicas y funerarias aún en pie. Los primeros rastros de presencia humana organizada se remontan a milenios antes de nuestra era. Entre los siglos IX y VI a.C., se consolidó el reino de Urartu, con capital en Tuxpa, junto al lago Van. Su sistema de fortificaciones, su lengua escrita en cuneiforme y sus canales de irrigación revelan un nivel de organización avanzada. Urartu aparece como una civilización montañosa, adaptada a las condiciones del entorno, con un fuerte componente defensivo y agrícola. A lo largo del tiempo, los reinos sucesores integraron elementos persas, helenísticos y locales, y sostuvieron una cultura híbrida que pervivió bajo distintas dominaciones. En las crónicas medievales armenias, ese pasado remoto se preservó con intensidad. Movses Khorenatsi, considerado uno de los padres de la historiografía nacional, recopiló linajes, relatos fundacionales y vínculos genealógicos que conectaban a las dinastías reinantes con los héroes de la antigüedad. El reino de Armenia tuvo sus momentos de apogeo territorial, como bajo Tigrán el Grande en el siglo I a.C., cuando el dominio se extendía desde el Mediterráneo hasta el Caspio. Sin embargo, también atravesó múltiples particiones entre imperios vecinos. Romanos, persas, árabes, turcos y rusos trazaron fronteras fluctuantes durante siglos. A lo largo de esas etapas, los monasterios desempeñaron un papel central como guardianes del saber y de la vida religiosa. Enclavados en paisajes abruptos, a menudo aislados por designio o necesidad, funcionaron como depósitos de manuscritos, centros de enseñanza y espacios donde se preservaban tradiciones artísticas y litúrgicas. Complejos como Gehard, Hakpat, Sanajín o Tatev no solo sobrevivieron a terremotos y guerras, sino que fijaron en piedra una concepción del mundo que combina lo espiritual con lo tangible, lo cotidiano con lo sagrado. Las iglesias excavadas en roca, los hachkares tallados y los relieves narrativos atestiguan una estética propia que, aunque dialoga con estilos bizantinos o persas, mantiene trazos identificables. Esa continuidad visual ha permitido que, incluso en épocas de dominación extranjera, los armenios conservaran un sentido de pertenencia al paisaje, a la lengua y al ritual. El idioma, con su alfabeto propio creado en el siglo V por Mesrop Mashtots,
fue otro de los pilares que sostuvieron la vida cultural frente a las asimilaciones externas. Uno de los episodios más traumáticos para esa continuidad fue el genocidio de principios del siglo XX. La deportación forzada, las masacres sistemáticas y la disolución de comunidades enteras supusieron una fractura difícil de reparar. Más de 1 millón de personas fueron expulsadas o eliminadas de sus lugares de origen. El trauma colectivo se extendió por generaciones y transformó las relaciones con el territorio, la memoria y la identidad. Las casas, los cementerios, las iglesias destruidas o convertidas en ruinas se convirtieron en recordatorios mudos de una presencia borrada por la violencia. Tras la dispersión masiva, la diáspora armenia se consolidó como una red global con centros en ciudades como Beirut, París, Los Ángeles o Moscú. Desde esos núcleos, se organizaron iniciativas culturales, educativas y políticas que intentaron sostener una identidad común. Sin embargo, esa identidad se enfrentó a la necesidad de adaptarse a contextos ajenos y no siempre logró mantenerse conectada con la realidad de la Armenia histórica. La independencia del país en 1991 reabrió el vínculo entre esos espacios dispersos y el territorio nacional, aunque las tensiones no desaparecieron. Hoy en día, la Armenia contemporánea convive con ese pasado denso. En las plazas de Ereván, las estatuas conmemorativas se mezclan con cafés modernos y estructuras de estilo soviético. La arquitectura monumental de los memoriales convive con la restauración de monasterios medievales y con nuevas construcciones en piedra volcánica, casi siempre de tonos rosados. El paisaje sigue siendo protagonista. La cercanía con el monte Ararat, aunque del otro lado de la frontera con Turquía, actúa como recordatorio constante de una geografía espiritual que trasciende el control político. Para muchos, esa imagen representa lo que se perdió, lo que persiste y lo que algún día podría recuperarse. El entorno natural sigue condicionando la vida diaria. Terremotos como el de Spitak en 1988 dejaron huellas aún visibles, tanto en la infraestructura como en el imaginario. Las montañas no solo son barreras físicas, también imponen una lógica de aislamiento, de caminos estrechos y comunicación dificultosa entre regiones. La producción agrícola, centrada en zonas de valles fértiles, depende del deshielo, del sistema de canales heredado de siglos anteriores y de un conocimiento profundo del terreno. Las rutas comerciales del pasado, como las que atravesaban el Cáucaso hacia Irán o Anatolia, aún marcan algunos ejes de conexión entre comunidades. En los pueblos, la tierra conserva un valor más simbólico que económico. Heredar una parcela no significa solo trabajarla, sino mantener un lazo con generaciones anteriores. Esa persistencia del vínculo con el suelo es una constante que atraviesa épocas y regímenes, y que organiza la forma de entender el espacio doméstico y comunal. A lo largo de más de 2000 años, Armenia no solo ha sobrevivido como nombre o como mapa, sino como estructura mental y vivencial que moldea comportamientos, relatos y relaciones. Esa supervivencia ha sido posible por la combinación entre el apego a la tierra, la transmisión oral, el rol de las instituciones religiosas y la adaptabilidad de sus habitantes. En la actualidad, aunque las fronteras oficiales reduzcan su alcance territorial, el imaginario nacional continúa extendiéndose hacia zonas que fueron parte de una historia compartida, inscrita en piedras, leyendas y manuscritos. El paisaje, que alguna vez fue refugio, frontera y escenario de resistencia, sigue siendo el marco en el que se redefine la vida diaria. Mientras el pasado ha dejado su huella en montañas, monasterios y nombres grabados en piedra, la vida actual en Armenia se articula entre avenidas urbanas y caminos rurales que aún conservan el ritmo de otra época. Ereván, la capital, concentra una buena parte de la población y actúa como eje administrativo, cultural y económico. Desde las primeras horas del día, las calles toman movimiento con mercados, estudiantes, empleados, vendedores ambulantes y personas mayores que ocupan siempre el mismo banco en la misma plaza.
La ciudad ha crecido sobre capas visibles de historia reciente, con estructuras de la era soviética conviviendo con edificios nuevos de fachadas rosadas, casi siempre levantados con toba local. La planificación urbana refleja una lógica centralizada: avenidas anchas, plazas abiertas y espacios pensados para reuniones masivas. Sin embargo, entre esos trazos rectos, los barrios antiguos muestran otra realidad. Pequeñas casas de una sola planta, patios cerrados y tapias que rodean huertos domésticos conviven con bloques de apartamentos rectangulares, construidos con rapidez en décadas pasadas. La vida comunitaria en esos barrios mantiene rasgos de vecindad tradicional, donde el intercambio cotidiano sigue activo. Alguien comparte pan recién hecho, otro presta herramientas, y en las noches de verano se conversa hasta tarde junto a la entrada del edificio. Lejos del centro urbano, las aldeas dispersas entre valles y laderas ofrecen otro panorama. En algunas, las casas aún conservan tejados de lámina ondulada, puertas de madera agrietadas y una sola estufa que sirve para cocinar, calentar y secar ropa en invierno. Las aldeas suelen organizarse en torno a una iglesia o una plaza, aunque en muchos casos lo que estructura el espacio es un horno comunal o una parada de bus en desuso. El ganado, las gallinas, las parras y los almacenes con sacos de harina son parte visible de esa economía basada en lo inmediato. Las casas, con muros gruesos y pocas ventanas, fueron pensadas para resistir el frío, más que para recibir visitas. El tiempo fluye distinto entre ambos entornos. En Ereván, la prisa domina los desplazamientos, el uso del móvil es constante y los niños asisten a escuelas públicas con estructuras modernas. En las zonas rurales, el reloj se rige por los ciclos agrícolas, por el canto del gallo o el ruido del tractor. El calendario escolar a veces se interrumpe por tareas de cosecha o por nevadas que bloquean el acceso al pueblo. Allí, la escuela es también un punto de reunión, donde madres conversan mientras esperan a sus hijos, y donde los docentes muchas veces son figuras de referencia más allá de la enseñanza. El idioma forma parte activa del día a día. El armenio occidental y el oriental se entrecruzan con dialectos locales que varían de valle en valle. A pesar de las dificultades económicas, el alfabeto propio se enseña con orgullo, y los libros escolares suelen incluir fragmentos de poesía clásica junto a textos funcionales. Los murales pintados por estudiantes muestran paisajes rurales, figuras históricas o escenas festivas. El uso del ruso persiste en algunos contextos oficiales y en familias donde aún sobreviven vínculos con Moscú, pero entre jóvenes gana espacio el inglés como herramienta para salir, viajar o conectarse. Las generaciones más jóvenes perciben su entorno con cierta ambigüedad. En las ciudades, el acceso a Internet, la televisión satelital y las redes sociales han modificado las referencias culturales. Muchos jóvenes desean emigrar, no por rechazo a lo local, sino por una percepción clara de las limitaciones laborales. En los pueblos, la salida hacia Rusia o Europa es vista como una transición casi inevitable, especialmente entre quienes no heredan tierras o no desean continuar con el pastoreo. Aún así, quienes se quedan suelen organizar su vida en torno a pequeños emprendimientos familiares: panaderías, reparación de maquinaria agrícola, venta de productos conservados o producción de miel. Las migraciones internas también han dejado huellas. Algunas aldeas han perdido casi la mitad de sus habitantes en las últimas décadas. Las casas vacías, los campos sin sembrar y las escuelas cerradas aparecen junto a nuevos asentamientos en la periferia de Ereván. Estas áreas intermedias, ni completamente urbanas ni totalmente rurales, muestran una mezcla curiosa: bloques de cemento sin terminar, huertos improvisados, generadores eléctricos, gallineros entre estacionamientos. Familias recién llegadas intentan mantener rutinas traídas de sus pueblos mientras se adaptan a la lógica de la ciudad. Aunque el paisaje de Armenia está cubierto por piedras talladas con cruces y antiguas ruinas, la fuerza de sus ritos y celebraciones sigue viva dentro de las casas, en los patios y en los templos que aún conservan campanas oxidadas. Allí,
La religión y la costumbre no son piezas de museo, sino actos que organizan el tiempo y las relaciones. En muchas aldeas, los rituales no están separados de la vida diaria. La gente mezcla lo espiritual con lo cotidiano sin pensar en ello como una contradicción. En los pueblos de la región de Chirac, por ejemplo, los bautizos no se anuncian con invitaciones formales. Basta que el sacerdote esté disponible y que haya pan fresco y vino para compartir. La ceremonia ocurre casi siempre en iglesias de piedra gris, donde se respira humedad y resuena un eco suave. Al terminar, las familias se sientan sobre mantas viejas, colocan la comida en el suelo y comen sin distinción entre lo religioso y lo familiar. Así se transmiten los gestos, el modo de sostener al niño, la manera de partir el pan, el orden en que se sirve la bebida. Nada se explica con palabras, todo se observa y se repite. En estas celebraciones pequeñas, cada objeto tiene un peso simbólico. Las velas no solo iluminan, también representan protección. Las ramas secas que cuelgan en las puertas durante algunas fiestas recuerdan a los muertos o protegen contra enfermedades. Las ropas blancas no se eligen por estética, sino porque se cree que absorben menos energías oscuras. El agua se guarda en vasijas de cerámica y se usa en bendiciones privadas que no siguen el calendario de la iglesia, sino el de la familia. Cuando una persona enferma durante varios días, la madre o la abuela le pasa agua bendita por el rostro y repite oraciones que no están escritas. Las palabras cambian con cada generación, pero el ritmo se mantiene. A veces, también se coloca una cuchara de plata en el pecho del enfermo o se le ata un hilo rojo en la muñeca. No se sabe con certeza de dónde vienen estos gestos, pero nadie los cuestiona. Sirven, y con eso basta. Al margen de las iglesias, las casas también son escenario de rituales. Cuando un anciano fallece, se tapa su cuerpo con mantas bordadas, se cubren los espejos y se impide la entrada de personas externas durante 3 días. Los vecinos traen comida cocida y pan sin sal. Las mujeres se turnan para vigilar las velas encendidas y los niños no pueden correr ni hacer ruido. Pasado ese tiempo, el cuerpo es trasladado al cementerio en un coche sencillo, y detrás camina una fila lenta que se detiene en cada cruce del camino. Allí se lanzan flores secas o se dejan piedras. Nadie llora en voz alta, pero todos siguen el mismo ritmo. Después del entierro, se sirve sopa caliente en la casa del difunto, donde se comparte en silencio. Las conversaciones comienzan solo cuando el último plato ha sido levantado. Algunos rezan, otros simplemente permanecen sentados. Las fiestas no son solo religiosas. También existen celebraciones como Bar Dabar, donde las personas se lanzan agua en medio de las calles, sin distinción de edad ni género. Aunque el evento está ahora ligado al calendario cristiano, tiene orígenes más antiguos, ligados a cultos de fertilidad y cosecha. En zonas rurales, se recoge agua desde ríos o pozos y se mezcla con flores antes de verterla sobre los demás. En la ciudad, el agua viene de mangueras, baldes y botellas. A pesar del cambio de contexto, la intención sigue intacta: limpiar, renovar, proteger. Los niños se preparan con días de anticipación y los adultos se resignan a mojarse, aun cuando usan ropa de trabajo. Al final de la jornada, muchas familias se reúnen para compartir frutas de temporada y pasteles hechos con miel. Otra celebración muy esperada es la Pascua, que en Armenia tiene un carácter más íntimo. Antes del amanecer, muchas personas visitan las tumbas de sus familiares, limpian la piedra, colocan pan y huevos pintados y dejan velas encendidas. Se sientan junto a la tumba como si conversaran con alguien vivo. Algunos incluso llevan instrumentos y tocan canciones suaves. No se trata de una ocasión triste, sino de una convivencia distinta. Los huevos de Pascua se tiñen con cáscaras de cebolla y se frotan con aceite para darles brillo. El pan se amasa con especias y se marca con símbolos antes de hornearlo. Todo esto ocurre en las casas, sin cámaras ni discursos, pero con una lógica clara que todos entienden sin necesidad de explicaciones. Durante el invierno se conserva una costumbre llamada atar la casa. En este ritual,
Las mujeres cubren las ventanas con telas oscuras, colocan trigo en recipientes de barro y evitan encender luces fuertes. Dicen que así protegen a los miembros de la familia de enfermedades y accidentes. La noche del solsticio, algunas familias encienden un pequeño fuego en el patio y colocan encima ramas de albaricoquero o espino. Se cree que el humo fortalece la salud y ahuyenta las desgracias. Las niñas más pequeñas saltan el fuego con ayuda de sus hermanas mayores, mientras los hombres permanecen cerca sin intervenir. Las bodas tradicionales también conservan elementos rituales fuertes. En varias regiones, los novios no se ven durante días antes de la ceremonia. La familia del novio debe traer una cantidad exacta de pan, sal y frutas al hogar de la novia. Allí, una mujer mayor revisa los objetos y, si todo está en orden, permite que se inicie la preparación. Durante el festejo, los invitados atan pañuelos de colores a sus muñecas y se reparten trozos de una tela bordada que simboliza protección. El vino se sirve en vasos compartidos y no se permite brindar en solitario. Cuando alguien desea hacer un deseo, debe tocar primero el hombro de otro. Las canciones que se entonan no tienen autor, son parte de la memoria colectiva. En los rincones más apartados sobreviven rituales de curación que combinan prácticas religiosas con acciones físicas. En algunos pueblos del sur, cuando un niño sufre pesadillas constantes, se le lleva al río antes del amanecer. Un familiar le lava los pies con agua fría mientras repite una frase 3 veces mirando hacia el este. Después, se lanza al agua una pequeña piedra envuelta en tela roja. Si el niño deja de tener pesadillas, la tela se cuelga en un árbol seco como señal de agradecimiento. Estas escenas no aparecen en libros ni en noticias, pero se repiten cada año como si fueran parte de un calendario secreto. A pesar de la influencia de la modernidad, muchos jóvenes participan de estos actos sin rechazar su lógica. En las universidades, algunos estudiantes llevan talismanes escondidos entre los libros o ayunan ciertos días sin decirlo. Las familias que emigraron al extranjero también mantienen parte de estas costumbres. Incluso en apartamentos de Marsella o Los Ángeles, hay velas encendidas en días específicos, alimentos preparados según las reglas y fotografías de antepasados con hilos de lana atados. Ninguno de estos rituales busca llamar la atención. No se trata de folclore para turistas ni de actos congelados en el tiempo. Son formas de mantener el vínculo entre vivos y muertos, entre pasado y presente, entre lo que se puede explicar y lo que solo se transmite con gestos. Aunque muchos de estos actos han cambiado o se han adaptado, siguen siendo una parte esencial del ritmo armenio. No necesitan nombres rimbombantes ni explicaciones. Solo piden repetirse en silencio, una vez más. Después de los relatos sobre ciudades, lenguas y celebraciones, lo que permanece al margen marca otro tipo de ritmo. En muchos rincones rurales de Armenia, el tiempo transcurre lejos de los horarios marcados por semáforos o dispositivos electrónicos. La jornada comienza con el sonido del agua descendiendo por las laderas, con el crujir de las estufas de leña y con los animales empujando las puertas del corral. La vida se desarrolla entre huertos familiares, muros de piedra suelta y ventanas reforzadas con plásticos para protegerse del viento. En estas aldeas, los desplazamientos implican más que recorrer distancias físicas. Los techos se aseguran con neumáticos usados y las paredes se refuerzan con tablones recuperados de construcciones abandonadas. Mientras los cultivos dependen del clima y del azar, la estabilidad doméstica recae sobre quienes permanecen. Muchas mujeres han asumido labores que antes eran consideradas ajenas. Conducir maquinaria agrícola, participar en reuniones comunales o gestionar el acceso al agua. En las decisiones compartidas, sus voces adquieren peso propio, organizando la continuidad del espacio rural con determinación y conocimiento práctico. Los niños aprenden entre animales, relatos transmitidos por generaciones y herramientas improvisadas. Conocen plantas, caminos y formas de aprovechar los recursos sin agotar el entorno. La escuela, distante y con servicios limitados, representa un esfuerzo diario que muchos recorren caminando largos trechos en condiciones adversas. Cuando llega el invierno, las aldeas se recogen sobre sí mismas.
Las nevadas cortan caminos y obligan a prever cada detalle, desde el almacenamiento de leña hasta la reserva de alimentos básicos. El calor se concentra en cocinas cerradas, donde los vecinos se visitan con discreción y el intercambio de productos caseros reemplaza cualquier sistema formal de abastecimiento. La rutina se achica, pero no se detiene. El vínculo con el terreno no responde a papeles ni contratos. Es una continuidad de gestos y aprendizajes. Cada parcela se trabaja con técnicas transmitidas al margen de cualquier guía escrita. Las decisiones se toman observando el vuelo de las aves, la humedad del aire, el peso de la tierra entre los dedos. El conocimiento se almacena en la práctica, no en palabras. Las viviendas se adaptan a lo disponible. Algunas son de piedra volcánica, otras de adobe, muchas con añadidos hechos con restos de otras obras. Cada familia adapta su hogar según lo que encuentra o puede intercambiar. Las reparaciones se hacen con creatividad, y cada modificación cuenta una historia de necesidad y solución. En estos lugares, los lazos surgen del hacer conjunto, reparar una herramienta ajena, acercar un poco de comida, prestar ayuda sin condiciones. Las casas se construyen y se mantienen gracias a esos gestos cotidianos. Las identidades no dependen de papeles ni de títulos, sino del peso de lo vivido entre vecinos. Aunque los inviernos exigen recursos mínimos y adaptación constante, lo que sostiene a estas comunidades no es el clima ni la técnica, sino el saber compartido que circula en silencio. Vistas desde lejos, pueden parecer olvidadas, pero basta acercarse para notar que todo sigue un orden, no impuesto desde fuera, sino nacido de su propio ritmo. Armenia no se deja definir por una sola imagen, ni por la piedra antigua ni por la plaza moderna. Es una realidad múltiple que transcurre entre ruinas que aún respiran, ritos que no necesitan ser explicados y personas que han aprendido a reconstruir sin quejarse. Desde los monasterios encaramados en acantilados hasta los barrios periféricos con gallinas entre antenas, lo que permanece es una forma de habitar que no se impone, sino que se adapta. Aquí, el tiempo se mide en estaciones, en silencios, en la memoria que se transmite con gestos. No todo es visible a simple vista. Muchas cosas sobreviven en los detalles, en el pan compartido, en la foto sin marco, en la oración que nadie graba. Armenia no se presenta como espectáculo. Se reconoce caminándola, viéndola resistir sin alzar la voz. Un país pequeño en mapa, pero inmenso en densidad humana. Lo esencial está en lo mínimo, y lo mínimo, aquí, sigue estando vivo.